XVIII un fuerte mercantilismo, donde había una fuerte intervención del Estado en todo lo que era el comercio. Y después Adam Smith en 1776 empieza con la teoría del liberalismo económico, que dice que la economía funciona mejor si es que no se interviene. Y que finalmente lo que decía era que el egoísmo de las personas, bueno, que esto que está acá, es lo que logra que el bienestar de la sociedad aumente. Entonces, esto lleva al mundo que aparezcan muchas doctrinas de laissez-faire, o sea, de que no hay una intervención, pero empiezan a aparecer grandes desigualdades. Y motivados por esto, algunos teóricos, pensadores, economistas, sociales, como era Marx, Owens, postulan algunas ideas de cómo mejorar la sociedad. Entonces, después de esto, en el siglo XX, vemos que tenemos como dos economías opuestas. Por un lado, la economía americana, que es fuertemente liberal, fuertemente capitalista, y por otro lado, lo que es la Unión Soviética, que es fuertemente el comunismo, donde hay un alto control estatal, donde el Estado controla capitalismo. Y finalmente, ahora en el siglo XXI, tenemos una gran mayoría de economías mixtas. ¿Qué significa eso? Que se deja en gran parte que el Estado funciona, pero en ciertas situaciones, cuando hay intervenciones del Estado, el Estado interviene. Ahora, ¿cuánta intervención del Estado hay o no hay? Eso va a depender entonces de cada economía, va a depender de los votantes, etc. Bueno, aquí hablamos un poco de liberalismo económico, y el rol del Estado entonces, que en un mercado sin fallas, claro, el Estado no debiese intervenir, o sea, no sería necesario que interviniera, porque en el fondo el mercado competitivo lograría sería el resultado más eficiente para aumentar el bienestar de la sociedad, pero debido a las fallas del mercado, el Estado debe intervenir. Y según esto, bueno, existen discrepancias, como distintas personas, distintos los políticos, economistas o los distintos miembros de la sociedad discrepan principalmente en tres cosas. Primero, cuáles son los efectos de las fallas de mercado. Entonces hay algunos que postulan que las fallas de mercado sí tienen un efecto importante, entonces que sí el Estado debe intervenir. Otros piensan, en general todos están de acuerdo que sí existen las fallas de mercado, y otros piensan que son menores y que por lo tanto no es necesaria tanta intervención. Esa es la primera discrepancia. La segunda es cuánto valor se le otorga a la desigualdad. Hay personas que piensan que se debiese evitar a toda costa la desigualdad, y hay otras que en el fondo tienen una visión más neutra acerca de la desigualdad. También podemos observar que a nadie le gusta ni nadie dice, oh sí, que haya desigualdad no nos parece bueno. Y finalmente la tercera discrepancia son las creencias en cuál es la capacidad del Estado para resolver las fallas de mercado. Entonces, si bien hay... Hola. Hola. ¿Requiere aire acondicionado? Sí. ¿Sí? ¿Tiene frío? Sí. Pero caliente. O sea, calefacción. Sí. Sí, cuando se pone y si bien hay otros que piensan que sí, debería resolver la desigualdad, pero no creen que el Estado efectivamente pueda hacerlo. Entonces, ¿cuáles son las decisiones en la economía pública? Principalmente qué debe producirse, o sea, son bienes públicos o bienes privados, y para quién debe producirse. Entonces, siguiendo en eso, vamos a pasar lo que es la teoría de la eficiencia. ¿Ya? Entonces, tenemos que para que un mercado sea eficiente, se tienen que cumplir tres condiciones. Primero, que haya una eficiencia en el intercambio o eficiencia en el consumo. ¿Ya? Eso significa que los bienes tienen que ir a quienes más los valoran. En el fondo, si a mí me gustan las manzanas, yo tengo que consumir más manzanas, y si es que a ti te gustan las naranjas, tú tienes que consumir más naranjas. La segunda es la eficiencia de producción. Y eso es que en el fondo siempre un mercado es eficiente cuando no se puede producir más de una unidad sin dejar de producir una unidad de la otra. Y finalmente es la eficiencia en el mix de productos, que eso quiere decir que la industria está produciendo los productos que los consumidores más quieren, y por lo tanto
los productos los que más utilidad les generan. ¿Cuál era la última eficiencia? En el mix de productos. Esta diapositiva que la subí hace un ratito, así que la subí hace un mercado. Entonces, 20 minutos. primero la eficiencia en el consumo y la eficiencia en el intercambio. Este es el primer tipo de eficiencia. ¿Y qué dice? Que los bienes deben ir a parar a las personas que más los valoran. Ahora, a partir de esta eficiencia es donde vamos a obtener la curva de las posibilidades de utilidad. ¿Ya? Entonces, eso es lo que vamos a ir construyendo ahora. Partimos entonces de la curva o la... vamos a hablar siempre de curvas porque es un término un poco más general. La curva de restricción presupuestaria. Entonces, esa curva va a depender del ingreso que nosotros tengamos, de lo que lo vamos a poder gastar y del precio de los productos. ¿Ya? Por ejemplo, acá en este caso, tenemos una curva de manzanas y tenemos un mercado donde se venden manzanas y naranjas. Y si las manzanas, por ejemplo, cuestan 100 pesos y las naranjas cuestan 200 pesos, yo voy a, si compro solo manzanas, voy a poder comprar como, y mi ingreso, pongámosle que es 1000, o 1.000.000, perdón. 10.000. Entonces, si compro solo manzanas, voy a poder comprar 100 manzanas. Y si compro solo naranjas, voy a poder comprar solo 50 naranjas porque cuestan 200. Eso si mi ingreso es 1000. Si por 10.000, por ejemplo, si mi ingreso fuese 50.000, esto sería, mi curva de restricción presupuestaria estaría por acá y yo podría comprar como máximo 50 manzanas. No era 5.000, que se refería a 5.000. Ah, sí, perdón, 5.000, sí. Y 2 sería 5.000, sí, sería. Muy bien. O sea, 50 manzanas o un máximo de 25 naranjas. Entonces, eso es lo primero, la restricción presupuestaria. Entonces, eso es lo que podemos comprar. Pero la pregunta siguiente es, ¿qué es lo que queremos comprar? Y eso se viene dado por las curvas de indiferencia. ¿Ya? Entonces, la curva de indiferencia nos muestra cuál es la utilidad. La utilidad también podemos decir que es la felicidad, el beneficio que nos trae una unidad más. ¿Ya? En general, las curvas de diferencia tienen de esta forma así, porque, por ejemplo, si es que yo como no tengo ninguna naranja y me como una naranja, entonces mi utilidad va a avanzar mucho, pero a medida que yo voy consumiendo más naranjas, mi utilidad va aumentando menos, ¿ya? Entonces nosotros siempre vamos a tender a buscar como un equilibrio entre una y la otra. Bueno, también las curvas de indiferencia, claro, si es que yo me encuentro lo más lejos del origen, o sea, acá por ejemplo yo estoy consumiendo una manzana y una naranja, pero acá voy a estar consumiendo 3 y 3, entonces voy a tener una mayor utilidad, y acá voy a estar consumiendo, por ejemplo, 5 y 5, voy a tener una mayor utilidad aún. O sea, mientras más lejos del origen estemos, vamos a tener una mayor utilidad, o nuestra curva de utilidad va a ser mayor. Bueno, y otra forma, claro, de verlos, por ejemplo, esto quiere decir que si yo consumo una naranja y, por ejemplo, acá están 4 y 4 manzanas, tengo la misma utilidad que si consumo, por ejemplo, una manzana y 4 naranjas, o una manzana y 3 naranjas. ¿Ya? Entonces, esta vendría siendo la curva de utilidad. Ahora, la pendiente de esta curva, si se fijan, va cambiando cada parte. O sea, si yo la veo por aquí, en esta parte la pendiente es así, pero si estoy por acá, la pendiente es así. Y si estoy por acá, la pendiente va a ser así. Entonces, en el fondo, la pendiente va siempre disminuyendo. Acá tengo una pendiente muy alta y acá va disminuyendo. ¿Y qué nos dice
¿qué significa la pendiente? ¿Qué nos dice qué información nos entrega la pendiente de la curva de utilidad? Es la relación marginal de sustitución. O sea, ¿cuántas manzanas le estoy dispuesta a ceder si es que me dan una naranja extra? Si no tengo ninguna manzana, o sea, si tengo muchas manzanas y pocas naranjas, si tengo 100 manzanas y 0 naranjas, yo probablemente voy a decir, ya te doy, mira, voy a poner mejor el ejemplo pero si yo tengo 100 kilos de pan y no tengo ningún kilo de carne, probablemente te voy a decir, ok, te doy 50 kilos de pan por 1 kilo de carne. Ya eso estaríamos por acá. Te doy mucho pan, acá tenemos el pan y acá tenemos la carne. Te doy mucho pan por 1 solo kilo de carne, porque no tengo nada de carne. Ya, y después, ¿qué pasa? El segundo. Ahora me quedan solo 50 kilos de carne y tengo 1 kilo de pan. Te voy a decir, bueno, ya no te doy 50, te doy 25 kilos de carne y tú me das otro kilo de pan. Y a medida que vamos avanzando acá, ahora me quedan solo 25. A medida que vamos avanzando acá, yo cada vez voy a estar dispuesta a ceder menos de un bien por el otro. ¿Ya? Entonces, eso es lo que nos dice la curva de la curva de indiferencia. Ahora, ya tenemos por una parte la restricción presupuestaria que nos dice cuánto es lo que nosotros podemos comprar, y por otro lado tenemos las curvas de indiferencia, que es cuánto lo que nosotros nos gustaría, o sea, qué es lo que nosotros quisiéramos tener. Entonces, la combinación de estas dos curvas nos va a decir cuál es el punto eficiente. Por ejemplo, si esta es mi restricción presupuestaria y mi curva de indiferencia tiene una forma así, así, esta como dice la forma de lo que me gustaría comprar. Si estoy aquí, claro, tengo más utilidad que si estoy aquí. Si estoy por aquí. ¿Cierto? Esto tiene utilidad mayor. Pero yo no tengo los recursos para comprar lo que tengo acá. Entonces lo que más puedo adquirir es lo que está acá. Otra curva de diferencia posible sería esto de acá. Por ejemplo, que esto significa que esto nos entrega una utilidad. Voy a poner un número de ejemplo de 100, esto nos entrega una utilidad de 80 y esto nos entrega una utilidad de 60. Claramente yo voy a tender a elegir lo que más pueda, pero esto siempre tiene que ser de acuerdo a mi presupuesto. ¿Ya? Entonces, ¿qué decimos? En una curva que está bajo la frontera, o sea, cualquier punto que escojamos de acá, es ineficiente. ¿Por qué? Porque en el fondo a mí me quedan recursos disponibles. Una curva que está sobre la frontera es una curva que no podemos alcanzar porque no tenemos los recursos, porque está sobre nuestra restricción presupuestaria. ¿Ya? Entonces esta curva no es posible. Y finalmente lo que pasa acá, en esta curva, cuando la función de utilidad y la restricción presupuestaria se juntan, este vendría siendo el punto óptimo, o el punto eficiente desde el punto de vista Pareto. ¿Ya? Entonces, cuando es en la tangencia de la función de utilidad con la restricción presupuestaria. ¿Ya? Ahora, es súper importante, si se fijan, la función de utilidad en ese punto, si vamos bajando, es exactamente la misma que la pendiente de la restricción presupuestaria. Entonces, la pendiente de la restricción es igual a la pendiente de la utilidad. ¿Ya? ¿Y por qué es esto? Porque sobre esta pendiente, o sea, sobre este punto de acá, si estamos en esta parte de acá del gráfico, a mí todavía me va a convenir seguir aumentando, me va a entregar más utilidad, seguir aumentando la cantidad del bien de acá, o sea, la cantidad de naranjas. Y si estoy en esta parte del gráfico, me va a convenir seguir aumentando el número de naranjas, de manzanas. En este punto es el punto exacto donde
como la disposición a pagar, o sea, lo que yo quiero pagar, lo que yo voy a transar de uno u otro producto, se encuentra con lo que a mí me cuesta transar por uno y otro producto. ¿Ya? Entonces, eso vendría siendo la eficiencia en el consumo o la eficiencia en el intercambio de parte de vista de un consumidor individual. ¿Ya? Perfecto. ¿Qué quiere decir Pareto en ese ejemplo? La eficiencia de Pareto es este punto de acá, que en el fondo yo no estoy en el punto que más utilidad me genera. Eso es Pareto, como en el punto donde estoy mejor. Siempre el Pareto es un 80-20, como se calcula, como viendo las cosas que generan más utilidad versus las que no, o puede ser otro porcentaje. No, otro porcentaje. Este 80 es un número que puse al azar. No, lo pregunto porque yo he visto en mi trabajo eso, siempre, no sé, trabajo en el rubro automotriz. Entonces, cuando miramos como cuáles son los productos que más utilidad nos generan, siempre como que hacemos un Pareto y nos fijamos como en el 80 más importante y el otro 20 lo dejamos como Pareto. Tiene relación con eso, pero... No, o sea, de alguna forma, Pareto siempre se llama como a la frontera. No sé si está como en el rigor de la economía, como bien utilizado el término ahí. Pero claro, o sea, tiene sentido en el fondo, sí, eso es como similar en el sentido de que como el esfuerzo que tú usas en tu análisis, si que se fijan en todos los autos y el esfuerzo en el análisis va a ser muy, muy alto. Pero como se fijan solamente en el 80%, porque supuestamente el 80% el análisis, claro, es como el esfuerzo que si que ya se fijan, si que estarían analizando el 100% o el 90%, el esfuerzo o la inversión en tiempo o en capital es mayor a lo que estarían ganando. Entonces, también como el punto eficiente, y ahí en vez de comparar los productos, comparan como lo que es el esfuerzo en análisis con las ganancias proyectadas, lo que podría ser. Ya, perfecto. Entonces, esto es eso era como una persona, un individuo, ¿ya? Ahora, si nos pasamos a una sociedad, esta sociedad es una mini sociedad que está compuesta por dos individuos. Entonces, en esta sociedad hay un número limitado de manzanas y un número limitado de naranjas. El número de productos, claro, no es infinito. Entonces, construimos esta caja y esto tiene para dar la curva de posibilidades de utilidad. ¿Ya? ¿Qué nos dice la curva de posibilidades de utilidad? ¿Cuán feliz? Porque no todos van a poder tener 100 de felicidad si la felicidad, si 100 es el máximo. La utilidad o la felicidad de los miembros de la sociedad va a estar limitada a los recursos. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, en esta caja vemos ¿qué nos va a decir, según los productos que tenemos, que en este caso tenemos manzanas y naranjas, cuál es la utilidad de uno con respecto al otro? ¿Ya? Entonces, ¿cómo construimos esto? Tenemos naranjas en un eje, un bien en un eje, un bien en el otro bien en el otro eje, y vamos dibujando las funciones de utilidad de una persona. En este caso tenemos a Crusoe y a Viernes. O sea que en el libro son como extraños los nombres, pero... entonces vamos trazando la utilidad. Entonces la función de utilidad de Crusoe de Viernes vendría siendo esta. Entonces Viernes, en este punto de acá, consume una naranja o A cantidad de naranjas y B cantidad de manzanas. Y lo que le queda disponible a Crusoe vendría siendo esto de acá. Entonces, acá esto vamos a tener como un cierto nivel de utilidad. Para cada una de las dos personas. ¿Ya? Después tenemos otra combinación posible que va a estar por aquí y que va a hacer que Viernes va a tener una utilidad de acá y Crusoe va a tener una menor utilidad. Entonces, si nosotros ponemos todos esos puntitos en un gráfico, así los vamos poniendo así, vamos a poder construir la curva de posibilidades de utilidad. Entonces, el punto que está más acá vamos a tener por acá está Crusoe y por allá está Viernes. Entonces por acá Crusoe va a consumir muy poquito y Viernes va a consumir como por cantidad de manzanas. Entonces esa podría
por aquí, donde la utilidad de uso es muy baja y la utilidad de viernes es muy alta. Después un punto intermedio, por ejemplo, acá cuando cada uno consume 5 y 5, acá al medio vamos a tener un punto intermedio donde la utilidad de uso va a estar en la mitad y la utilidad de viernes va a estar en la mitad. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos dice esta frontera, las curvas de posibilidad de utilidad? Que siempre en un mercado eficiente, el nivel de consumo tiene que estar dentro de esta frontera. Si es que estoy más abajo, si estoy acá, por ejemplo, es ineficiente porque se podría consumir más. O sea, por una parte, el viernes podría consumir todo esto, incluso podría consumir lo mismo, o también podríamos ir al caso en que Rousseau podría consumir mucho más, por ejemplo, en este punto de acá, y viernes consumiría lo mismo, o bien en el punto de aquí, en donde los dos consumirían un poquito más. ¿Ya? Entonces, la eficiencia del intercambio dice que, o la eficiencia del consumo, que siempre vamos a tener que estar parados. El consumo en una sociedad competitiva, en una sociedad eficiente, va a darse en la curva de posibilidades de utilidad. ¿Ya? Entonces, eso vendría siendo la eficiencia en el consumo o la eficiencia en el intercambio de productos. Después, ¿qué nos toca ahora? La eficiencia en la producción. De forma muy parecida a lo que es la eficiencia en el intercambio de productos. Partimos la eficiencia de la producción con nuestra curva de isocostes. Entonces, en este caso, ¿qué tenemos? Tenemos los distintos insumos para producir. ¿Ya? En este ejemplo bien básico tenemos tierra y tenemos trabajo. Entonces, por ejemplo, si la tierra cuesta 100 y el trabajo cuesta 1000, esto nos va a decir la cantidad de acuerdo al presupuesto de la industria, de la empresa, nos va a decir cuánto podemos comprar de cada cosa. Entonces, esta vendría siendo la recta de los isocostes. Ahora, ¿qué nos dice la pendiente? La pendiente nos dice cuál es el precio relativo de los factores. O sea, si que tengo una pendiente muy alta, quiere decir que el trabajo es muy caro en comparación con la tierra. Si que tengo una pendiente muy baja, o tengo una pendiente como así, quiere decir, en esta parte de acá, esto quiere decir que la tierra debe ser mucho más cara que el trabajo. Entonces, ahí hacia la derecha aumenta el trabajo, ¿cierto? El trabajo sí aumenta lo que yo puedo comprar. Entonces, si yo puedo comprar, a ver si nos ponemos aquí, si yo puedo comprar con mi mismo, si yo puedo comprar 200 de trabajo, quiere decir que el trabajo es más barato. Pero porque la curva va a quedar más. Porque es así, claro, la curva va a quedar así. Porque ahí el ejemplo que hizo allá era la pendiente más alta que menos trabajo. La pendiente. Son menos unidades de trabajo. Alta es el trabajo es muy caro, entonces se compra Menos unidades de trabajo. menos unidades de trabajo, sí. Sí, el trabajo es muy caro, entonces yo puedo adquirir menos unidades. Sí. Igual no se ve nada. Menos unidades. Estoy enfocando la pizarra, todo el rato está oscuro. Esta vendría siendo la recta de isocostes, ¿ya? O sea, lo que me cuesta lo mismo, isocostes. Ahora, esto es lo que nos cuesta, o sea, lo que nosotros podemos salir, pero si tenemos una empresa, lo que nos interesa también es lo que podemos producir.
porque es lo que yo más quiero, lo que yo quiero producir. Y eso va a estar dado por las isocuantas. Ya, las isocuantas entonces tendrían siendo como similares a las curvas de utilidad, a las curvas de indiferencia, y me dicen qué combinación de productos me entrega un mismo nivel de producción. ¿Ya? Ahora, probablemente si yo tengo mucha tierra y muy poco trabajo, no va a ser muy eficiente, no voy a poder producir mucho. Entonces voy a estar en una isocuanta muy cerca del origen. Lo mismo pasa al revés, si yo tengo mucho trabajo y muy poca tierra, estaría por acá, también estaría muy cerca del origen. ¿Ya? Ahora, de forma parecida a como pasaba en las curvas de indiferencia, acá la pendiente de las isocuantas nos va a dar la relación marginal de sustitución. ¿Qué quiere decir eso? O de sustitución técnica. Es cuántas unidades de tierra o cuántas unidades de trabajo me sustituyen una unidad de tierra. ¿Ya? Al igual que en el caso del consumo, cuando yo tengo mucha tierra, un poquitito de trabajo me aumenta mucho. Me aumenta mucho la posibilidad de producción. A medida que voy aumentando el trabajo, ya si tengo un predio gigante y no tengo nadie que lo trabaje, un trabajador me va a aumentar mucho la producción. Ahora, si agrego un segundo trabajador, también me va a aumentar, pero un poquito menos. Si agrego un tercer trabajador, también me va a aumentar, pero un poco menos. Ahora, si tengo un predio de este porte y tengo a 10 trabajadores, la verdad es que no va a ser muy útil que llegue con un onceavo. Probablemente con uno ya estaría bien. Entonces, la relación marginal de sustitución técnica también va disminuyendo a medida que aumentan los factores. Y la eficiencia en la producción, entonces, ¿qué va a ser? Va a ser la interacción o la tangencia de la curva de las isocuantas, o sea, de estas curvas así, que es lo que me entrega cuánto yo puedo producir, cuánto me va a producir estos ingresos, con la frontera, con la recta de isocoste que vendría dando mi presupuesto. Entonces, en este caso también va a pasar que la pendiente de la isocuanta va a ser la misma que la pendiente de la recta de isocostes. Entonces, eso me va a dar, ¿qué me va a dar? El punto eficiente de Pareto. Si es que estoy en una curva acá, si estoy produciendo esta cantidad, o sea, por ejemplo, si estoy produciendo acá, del punto de acá, por ejemplo, esto me permite, imagínate, esto me permite producir 10 unidades. Esto es un ejemplo como de un número random, no significa nada. Y para producir 10 unidades uso 8 unidades de trabajo y 2 unidades de tierra. Pero, por ejemplo, en esta parte de acá, yo estoy produciendo más unidades. Acá, por ejemplo, estoy produciendo 20 unidades, 20 manzanas, que vamos a poner para que sea más. Estoy produciendo solo 10 manzanas. Y acá estoy utilizando, por ejemplo, 5 unidades de tierra y 6 unidades de trabajo. Y dado mi presupuesto, en este punto estoy gastando lo mismo que en esto. O sea, en el fondo estoy gastando mi costo, en este punto es 100, y en este punto también es 100. ¿Por qué es lo mismo? Porque estamos en la misma recta de isocostes. Entonces, acá con 100 yo puedo producir 20 manzanas. Y acá con 100 yo puedo producir 10 manzanas. Entonces va a ser más eficiente estar en este punto de acá. Y ese va a ser un punto eficiente en la producción de acuerdo a Pareto.
no puedo producir una unidad mayor de este bien. En el fondo estoy produciendo la mayor cantidad de bienes que podría producir. ¿Ya? ¿Alguna duda de esto? Ahora, esto es un producto, pero en la vida real tenemos una industria en general va a poder producir más de un producto. Y de acuerdo a sus insumos y de acuerdo a sus restas de isocoste, y a sus isocuantas, va a ver en el fondo cuál es el mix de productos más eficientes. ¿Ya? Entonces acá tenemos de nuevo este cuadrado y tenemos en esta parte trabajo que vendría siendo un insumo y en esta parte el otro insumo que vendría siendo la tierra. ¿Ya? Y acá tenemos la cantidad de trabajo necesario para las naranjas y la cantidad de trabajo de tierra necesaria para las naranjas y por acá tenemos lo que es necesario para las manzanas. Entonces, si vamos dibujando nuestras curvas de isocuanta, y claro, como tenemos a lo más tenemos colocado y tenemos una cantidad máxima de trabajo y de manos para producir las dos cosas, vamos viendo qué unidades de manzanas y qué unidades de naranjas puedo ir produciendo. ¿Ya? Si produzco poquitas manzanas, si produzco poquitas naranjas, voy a poder producir muchas manzanas. Y a medida de que más naranjas produzca, voy a poder ir produciendo menos manzanas. Entonces, eso nos va a dar la frontera de posibilidades de producción. ¿Ya? Vamos viendo a acuerdo según las rectas de isocuantas de cada uno de los productos, vamos construyendo aquí la frontera de posibilidades de producción. Si yo produzco muchas manzanas, no voy a poder producir ninguna naranja. Si yo produzco la mitad de cantidad de manzanas, voy a poder producir la mitad de cantidad de naranjas, y si produzco muchas naranjas, no voy a poder producir ninguna manzana. Y eso me va a dar la eficiencia en la producción. ¿Ya? ¿Y qué nos dice la eficiencia de producción? Que no vamos, si estamos en un punto eficiente, no podemos producir una cantidad mayor de un bien sin reducir la producción de otro. ¿Ya? O sea, si tengo mi industria, estoy produciendo acá, no es eficiente por Pareto porque podría producir más naranjas y más manzanas. O más manzanas, o sea, podría producir más naranjas produciendo la misma cantidad de manzanas, o podría producir más manzanas produciendo la misma cantidad de naranjas, o podría producir un poquito más de las dos. Entonces, en el punto eficiente de paleta, yo voy a estar parada en la frontera de posibilidades de producción. Y finalmente, la eficiencia en la combinación de productos. ¿Qué quería decir la eficiencia en la combinación de productos? Que las industrias tienen que estar produciendo los productos que los consumidores quieren, los productos que más les generan utilidad. O sea que los bienes producidos son los que desean los individuos. ¿Y cómo encontramos esta frontera de posibilidades de producción? Tenemos primero este punto eficiente, o el punto de la eficacia en la combinación de productos. Tenemos la frontera de nuestras posibilidades de producción, que lo sacamos de la eficiencia de producción, y la combinamos entonces con las curvas de índice. De aquí vamos a encontrar entonces nuestro punto eficiente, donde el mercado va a estar produciendo los productos que los consumidores, a los que los consumidores más utilidad les generan. ¿Ya? De nuevo, si estamos en un punto... Entonces, acá está la frontera de posibilidades de producción que está dada por la industria. La vamos a llamar F, P, P. Y tenemos, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 1
comida, esto es ropa, también no tiene posibilidad de producción, y tenemos nuestras curvas de indiferencia que tienen una forma así. Este podría ser un punto, es un punto factible. Y acá estaríamos produciendo, la industria estaría produciendo y los consumidores estarían consumiendo, por ejemplo, una unidad de ropa y 10 unidades de comida. Pero claramente hay curvas de indiferencia que nos podrían entregar una mayor utilidad a los consumidores. Por ejemplo, aquí estaríamos consumiendo 8 unidades de comida y 4 unidades de ropa. Pero hay unas que todavía nos entregan más utilidad. Entonces la que recién va a estar acá, esta va a ser la que es eficiente en el mix de productos, porque es la que más utilidad entrega. Esta curva, por ejemplo, vamos a decir que tiene una utilidad de 10, esta tiene una utilidad de 15, y esta tiene una utilidad de 20. Entonces, la curva que más utilidad entrega, de acuerdo a lo que produce la economía, el punto que más utilidad entrega, de acuerdo a lo que produce la economía, vendría siendo este punto de acá. Entonces, este es el punto eficiente de acuerdo al criterio de Pareto. Pero ahí creo que sería en comida cuánto, en ese punto sería como 7. Como 6 más o menos, claro. Y esto sería como 5 de ropa. Sería menos comida. Y ahí es más eficiente porque la utilidad para los dos es más alta, ¿no? La utilidad para las dos, la utilidad, porque en el fondo la utilidad, yo la voy a construir para hacer algo así más o menos. Esto es un ejemplo, no necesariamente esto, pero va a ser como un factor 1, o sea, 0,2 por la cantidad de comida elevado al cuadrado más 0,1 por la cantidad de ropa elevado a 3. Algo así. Esto es totalmente inventado, no tiene, no sé si de esa forma, pero pero entonces mi utilidad va a depender de la cantidad de comida y de la cantidad de ropa. Y va a ser decreciente para ambos productos, para ambos factores. Pero la utilidad en el fondo va a ser una función, vamos a poner la cantidad de comida y de la cantidad de ropa. Entonces, esta es la forma, y eso dice que en la sociedad siempre tenemos que una mejora en un sentido de Pareto, ¿ya? Es como otro, es una mejora en donde vamos a mejorar, donde nos vamos a mover hacia allá, hacia afuera. O sea, donde vamos a mejorar la calidad de una persona sin disminuir la calidad de otra persona. Eso es una mejora en el sentido de Pareto. Eso es no está en la diapositiva. Entonces, en el sentido de Pareto, es cuando nos movemos. Entonces, si tenemos acá la curva de posibilidades de utilidad, tenemos persona 1, persona 2. Entonces, una mejora en el sentido de Pareto solo si es que nos movemos, por ejemplo, si estamos acá,
nos movemos hacia allá. Entonces, si tenemos, por ejemplo, este punto de aquí o este punto de acá, que estamos mejorando en el fondo la utilidad de la persona 2 acá en comparación con la persona 1, este es el punto 1, este es el punto 2. Si vamos de 1 a 2, ¿qué pasa acá? Mejoramos la utilidad de la persona 2 y la utilidad de la persona 1 no cambia. De 1 a 2, entonces tenemos que la utilidad de 2 va a ser mayor que la utilidad de 1. Vamos a poner A y B. A y B. Entonces, si nos movemos de A hacia B, que tenemos que la utilidad de la persona 2 en B es mayor a la utilidad de la persona 2 en A, o sea, mejora. O sea, persona 2 mejora, ¿verdad? O sea, esto sí vendría siendo es Pareto, es una mejora en el sentido de Pareto. Ahora, por ejemplo, si estamos en el punto A y nos movemos al punto C, A C, en este caso la utilidad de la persona 2 en B es mayor a la utilidad de la persona 2 en A, y la utilidad de la persona 1 en B es igual a la utilidad de la persona 1 en A. Entonces, por eso es Pareto, porque yo no estoy disminuyendo la utilidad de B. O sea, no estoy disminuyendo la utilidad de ninguna persona. Por eso significa que es una mejora en el sentido de Pareto. En este movimiento de acá, cuando vamos de A a C, tenemos que la utilidad de la persona 2 en C es igual a la utilidad de la persona 2 en A. O sea, la utilidad de la persona acá está acá, no está acá, en C está acá, es lo mismo. Pero la utilidad de la persona 1 en C es mayor a la utilidad de la persona 1 en A. Entonces, eso también es una mejora en el sentido de Pareto. ¿Ya? Ahora, por ejemplo, ¿qué pasa si es que yo me muevo del punto A al punto... Si yo me muevo a lo largo de la curva de la posibilidad de utilidad, por ejemplo, me muevo al punto D. ¿Qué pasa en el punto D? Cuando nos movemos de A a D, vemos que la utilidad de la persona 1 aumentó mucho, porque estaba acá, llegamos acá, aumentó mucho. Pero la utilidad de la persona 2 disminuyó, de acá hasta acá. Entonces la utilidad de la persona 1 en D es mucho más grande que la utilidad de la persona 1 en A. Pero la utilidad de la persona 2 en D es menor que la utilidad de la persona 2 en A. Entonces, ¿qué pasa acá? Que uno sale perjudicado y el otro sale ganando. Esto no es una mejora en el sentido de Pareto. ¿Ya? Ahora, todos queremos y todos los que gobiernan quieren que las mejoras que se hagan sean en sentido Pareto. Y en lo que se hace es buscar, dentro de lo posible, que las mejoras que se hagan sean en el sentido Pareto, que todos salgan ganando. Ahora, en la práctica eso es muy difícil, porque alguien tiene que financiar los proyectos que se hacen. Hay casos, claro, que todos salen ganando. Por ejemplo, podrían haber algunos ejemplos en que todos salgan ganando si es que se mejoran ciertas condiciones externas, pero por lo general está esta disyuntiva de que cuando se mejora mucho la utilidad, o sea, se mejora la utilidad de algunos, se disminuye la utilidad de otros en los proyectos públicos, ¿ya? Por ejemplo, si construimos una carretera,
alguien va a mejorar la utilidad de quienes usan la carretera, pero va a disminuir probablemente la utilidad de los que viven cerca, o va a disminuir la utilidad de los que podrían beneficiarse de sus ingresos por otras cosas. Pero, por ejemplo, claro, la educación podríamos decir que es algo que mejora la utilidad de todos en un largo plazo. O sea, construir una escuela pública es un proyecto que ahora genera utilidad a los niños que van a recibir esa educación, pero y también en un largo plazo, en unos 30 años más, ellos van a mejorar el ingreso y mejorar la calidad de vida de todo el país. Pero la realidad, o sea, la triste realidad es que en general tenemos esta disyuntiva, que hay veces, la mayoría de los proyectos públicos tenemos una disyuntiva entre la equidad y la eficiencia. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Qué pasa acá? Nosotros decimos, ok, si es que la utilidad, voy a mejorar la utilidad de una persona que tiene muy poquita utilidad, la utilidad de una persona que tiene muy bajos ingresos, si voy a hacer un proyecto en que voy a mejorar mucho la utilidad de una persona de muy bajos ingresos, va a importar un poco que si le quitamos un poco de ingresos a los más ricos. No nos va a importar tanto, ¿ya? Ahora, si yo le quito un ingreso, si yo le pongo un impuesto a una persona que gana 600.000 pesos para darle un ingreso extra a una persona que gana 400.000 pesos, ahí vamos a estar un poquito más en la duda porque ya puede ser que sí, pero tampoco es como que la persona que gana 600.000 pesos esté como repartiendo plata por el mundo y que no le vaya a quitar tampoco ese impuesto, ¿ya? Entonces, en general siempre tenemos esta disyuntiva entre la eficiencia y la equidad, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque aunque una economía sea competitiva, o sea, aunque nos encontremos en esta frontera de Pareto, a veces puede producir una distribución de la renta, o en general produce una distribución de la renta que no es deseable, ¿ya? Entonces ahí es cuando se empiezan a aplicar instrumentos para corregir esta distribución de la renta, que puede afectar la eficiencia, o sea, que puede afectar como la cantidad total de bienes que hay en una economía. Entonces está esta disyuntiva, entonces como, pero tenemos que hacer crecer la torta o el tamaño de la torta, como tenemos este ejemplo, que acá hay una economía más grande que la otra, pero acá está perfectamente distribuida y acá tenemos mucha desigualdad. ¿Ya? Entonces, ¿cuál vamos a preferir? ¿Esta o esta? Es una disyuntiva que está como constantemente dentro de lo que hace las políticas públicas. ¿Ya? Por ejemplo, en este caso ya tenemos la situación A, en donde Pepito tiene muchas manzanas, ya tiene 10 manzanas, y Juanita tiene solamente 2 manzanas, ¿ya? Pero en la situación B, entonces decimos que como esta situación nos parece injusta, entonces Pepito le va a pasar una cierta cantidad de manzanas a Juanita, y en esta situación Pepito queda con 6 manzanas, queda mucho más equitativo, y Juanita queda con 5, pero en el traspaso se pierde una manzana. Esa es la pérdida de eficiencia, que muchos economistas postulan que siempre se va a producir esta pérdida de eficiencia. ¿Y qué es lo que se tiene que intentar de reducir la pérdida? ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son lo mismo? Volvemos a lo mismo de antes, las dos disyuntivas. Primero, ¿cuántas manzanas se pierden? O sea, ¿cuánta eficiencia se pierde con este traspaso, con esta búsqueda de la equidad? Y la segunda, ¿cuánta desigualdad nos acomoda? Tal vez esto no nos molestaba, o tal vez bastaba con pasarle solamente dos manzanas y ya estaría ok. ¿Ya? Y eso nos trae entonces a lo que son las curvas sociales de indiferencia. Entonces, ¿qué son las curvas sociales de indiferencia? Tal como eran las curvas como individuales de diferencia de utilidad, tenemos aquí la sociedad cuando dice, hey, me acomoda que la persona 1, si que la persona 1 está por aquí y no me acomoda, que en el fondo este punto no le acomoda a la sociedad, no le gusta a la sociedad, porque es un punto que en el fondo, porque se cree que, o sea, bueno, voy a volver. En el fondo, las curvas sociales de indiferencia son las curvas que la sociedad cree que se siente cómoda a aceptar, que van a depender como de la distribución de la utilidad entre los miembros o los grupos de la sociedad o los miembros de la sociedad. Y en el fondo estas curvas sociales de indiferencia nos muestran cómo la sociedad podría resolver la disyuntiva entre uno y la otra. Por ejemplo,
en este punto de acá, que es un punto que es, de nuevo, es eficiente porque estamos en la curva de posibilidades de utilidad, la sociedad dice, hey, yo estoy cómoda con que esta persona reciba esto y esta otra persona reciba esto de acá. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, en este caso, tenemos el punto 0. ¿Ya? En el punto 0, Pedro tiene esta utilidad acá, tiene U0P, y María tiene esta utilidad acá. Tenemos después el punto 1, ¿ya? En que Pedro tiene un poquito menos de utilidad y que María tiene muchísima más utilidad. ¿Cuál creen ustedes que va a preferir la sociedad? ¿Qué punto les parecería más preferible? ¿Quién vota por el punto 0? ¿Sí? ¿Quién vota por el punto 1? No tienen más bien. ¿Qué punto creen que la sociedad está mejor? 1. ¿1? ¿Por qué? Equivalencia. ¿Cómo equivalencia? ¿Cómo a qué te refieres? Está a la mitad de ambos. Que está a la mitad de ambos. O sea, porque en este punto Pedro tiene mucha utilidad y María tiene muy poca utilidad. Y podríamos tender a pensar que la sociedad va a preferir que esté como más equitativamente distribuida. Pero en el punto 1 ambos tienen 1 de utilidad. Desde. No, el punto 1 es un punto. Es un punto. Es un punto. En el punto 1, María. Sí, pues como que ambos tienen como una utilidad, sí, tienes razón, más o menos. Como acá, acá hay un 1 y acá hay un 1. Por eso. Y acá, por ejemplo, acá hay un 1 más 5 y acá hay un 0 más 5, algo así. Ahora, esto va a depender entonces de las curvas sociales de indiferencia. Si la sociedad tiene una curva así, que es como lo que pensaríamos que nos gusta una sociedad más equitativa, entonces preferiríamos el punto 1 al punto 2. ¿Por qué? Está en una curva de indiferencia más alta. O sea, el punto 1 al punto 0, porque está en una curva de indiferencia más alta. Pero podría pasar pero podría pasar que a la sociedad le guste mucho más María que Pedro, ¿ya? O sea, no, y que este ejemplo, pero en realidad hace 60 años, en la práctica yo creo que se preocupaban mucho más de la utilidad de los hombres que de las mujeres, esto como un tema, pero sí. Y entonces en ese caso, en vez de tener una curva de indiferencia así, que es como una curva que más o menos es algo equitativo, que es lo que nosotros pensaríamos que es mejor, tal vez tendríamos una curva mucho más inclinada hacia lo que busqué, hacia la utilidad de Pedro. Entonces sería una curva como más así. Entonces en el caso en ese caso, no sería acá, perdón. Sería una curva más así. Entonces, si es que no perdón, todavía no lo tendría que aceptar. Así como la equitativa, por así decirlo. Entonces, si la sociedad va a preferir, tiene como una visión equitativa y valora un poco más la equidad, va a preferir el punto 1. Pero si la sociedad
valora mucho más lo que le pase a un grupo que a otro grupo, entonces preferiría el punto cero. Ahora, yo di el ejemplo, por ejemplo, con María y Pedro y 2 personas, pero igual podríamos decir, esto podría ser otro ejemplo, en vez de que fuera Pedro y fuese María, esto podríamos poner que es como la gente de ingresos altos o la gente sana. Y acá podríamos tener a la gente con algún tipo de enfermedad, como la gente enferma. Entonces, tal vez la sociedad en ese caso sí prefiere aumentar un poco más la utilidad de la gente enferma. Ajá. Porque podemos decir que no importa, porque en el fondo ya de base están peor. Son las 8:04, ¿vale? Ya, ¿les parece que está, porque está como un poco denso, entonces les parece que nos tomemos el break ahora? De unos 15 minutitos y después, porque la segunda parte también tiene una actividad que es más, un poco más liviana. ¿Qué nos dice ahora la curva de posibilidad de utilidad? Si hacemos este movimiento, por ejemplo, de 0 a 1 y de 1 a 2, vemos que si nos movemos de 0 a 2, Pedro pierde un poquito, pero María gana mucho. O sea, María gana todo esto y Pedro pierde un poquito. Entonces, ¿y por qué tiene esta forma? ¿Por qué es así la curva de posibilidad de utilidad? Porque en general la función de utilidad va a ser creciente, o sea, va a ir creciendo, pero no es una... se movió. Sí, me había... Sí, me Entonces, porque la función de utilidad es una curva, pero de la medida en la que aumenta, va siendo cada vez más pequeña. Entonces acá tiene una pendiente más alta, su pendiente va disminuyendo. Una pendiente menor y acá hay una pendiente mucho más plana. ¿Y qué significa eso? Que la utilidad marginal, ¿qué es la utilidad marginal? Vendría siendo la pendiente o la cantidad de utilidad que me entrega una unidad extra, que viene dada por la pendiente, es decreciente. Entonces en este punto de acá, la pendiente es muy alta, una unidad extra me entrega mucha utilidad, que vendría siendo por acá, y la utilidad marginal es muy alta. Después un poquito más adelante, una unidad extra me entrega menos, me entrega también más utilidad, pero la diferencia no es tanta. Entonces la utilidad marginal o la pendiente va disminuyendo. En esta curva tenemos la función de utilidad y en esta curva tenemos la pendiente de la función de utilidad o la utilidad marginal. Entonces, dado que en general, para la mayoría de las personas, las utilidades marginales son decrecientes, o sea que esto tiene esta forma así, pasa que en general vamos a, cuando una persona tiene mucho y la otra persona tiene muy poco, nos conviene entonces hacer esta transferencia. Pero ¿qué pasa? Como dije anteriormente, y puede ocurrir, o es como una creencia de que ocurre, que las transferencias de recursos pueden afectar la eficiencia. O sea, por ejemplo, si yo pongo un impuesto al trabajo para transferir, para hacer una transferencia de la gente que tiene mayor ingreso, que gana más plata, a los que tienen menos, puede ocurrir que la gente va a trabajar un poco menos porque no le vamos a medir mucho trabajar debido al impuesto. También puede ocurrir que hay gente como de menores ingresos que va a decir, bueno, no voy a trabajar porque en realidad me conviene tener el seguro de cesantía. ¿Ya? Entonces, eso va a depender claramente de la magnitud de las transferencias en que se va a hacer. ¿Y esto de qué forma lo hemos reflejado? En la forma, en esta forma que en el fondo, si es que no hubiese costos de transferencia, eso se llama, los costos de transferencia como la disminución de la eficiencia, que es lo que me cuesta, o sea, lo que paga la sociedad, lo que deja de ganar la sociedad al hacer una transferencia de recursos.
Si no hay nada, yo me voy a mover sobre esta curva. Si es que no hay ningún costo, en el fondo, si es que los impuestos no van a afectar de ninguna forma por ejemplo, los deseos o la inclinación a trabajar con una persona, me movería de esta forma, me movería en la curva sin costos de transferencia. Pero cuando hay costos de transferencia, entonces esta curva como que se me hace más, se me acerca a los orígenes. O sea, si es que estoy parada en este punto, o si es que estoy parada en este punto y quiero hacer una transferencia de María, que tiene muchos ingresos, a Pedro, si no hubiese costos de transferencia me iría acá, pero en realidad como hay, me voy a mover sobre esta curva de acá, sobre esta curva de aquí, sobre la curva que está como deformada debido a los costos de transferencia. Eso tiene que ser relacionado, ¿no? Con la pérdida social cuando se genera el movimiento. Sí, sí, es como lo mismo, o sea, es el mismo concepto. Entonces, ahora vamos a hacer una actividad. Igual que la otra vez. Primero, esto no tiene respuesta buena ni respuesta mala, es solo como un experimento, ¿no? Pero para que conocemos un poco. Entonces, la idea acá, entonces tenemos una sociedad hipotética. En esta sociedad hipotética hay 4 habitantes, está Enzo, Anastasia, Pedro y Juana, y en esta sociedad se va a hacer un programa social, ¿ya? Entonces hay 5 casos distintos que todos se quieren comparar 2 programas sociales. Estos programas sociales van a dejar la distribución de ingresos como se muestra, como hay, siempre está como el X y el Y1, el X es igual para los 5 casos. Entonces primero se les pide que ranqueen como el programa que dejaría, o sea, que ranqueen, primero que elijan entre cada caso qué programa prefieran, qué programa consideran ustedes que tiene más beneficio social, ¿ya? Y luego, cuando ya hayan completado eso, que se ranqueen como los distintos programas, el X, Y1, Y2, Y3, Y4 y 5, de acuerdo a su preferencia, ¿ya? Primero individual y después en grupo. En grupos de 4, de 4 a 5, ¿ya? Y después en grupos le dirás que comenten, o sea, resuelvan primero y después la idea es que comenten y que lleguen a un acuerdo en el grupo. ¿Qué es lo que prefieren? Individual. El primero individual, 5 minutos individual, o lo que se demora el individual, 5 minutos y después. Podemos compartir. No entiendo, el programa X como la base, No, son 2 programas distintos, el X y el Y. pero el X es el mismo en todos. Claro. El X igual siempre y el otro como que varía. No, en realidad son los 2 con transferencia. No tiene más relación como con el bienestar en general, no tiene tanta relación con la transferencia. Son 2 programas, el punto de partida no lo conocemos, pero en el fondo es como ¿qué sociedad consideran ustedes que tiene mayor bienestar? Esa es la pregunta, ¿la X o la Y? Claro. Ya. Y entonces, ¿qué dicen ustedes? Bueno, esto sin, o sea, dejando como igual
información. Ya. ¿Qué decimos nosotros? Sentimos hacer como Moví mi X. de qué estamos hablando en cuanto a este programa y cómo es que vamos a repartir efectivamente estos ingresos. Y a lo que llegamos, que como que fue consenso de que la mejor propuesta es que en todos los casos sacamos como el total de ingresos Ya. de los programas I de cada uno Ya. y concluimos que el I2 tiene más ingresos como para hacer reparticiones entre menos personas. Ya. Y así lo fuimos ordenando. Bueno, Bueno, vamos a hacer el resumen. Entonces la Pasa que, repartición de claro, pasa que ingresos. sumamos todos los ingresos de cada caso en las columnas I. Y por Ya. ejemplo, en el caso 2 nos da un ingreso total de 15 repartido en 4 personas. El caso 1 nos da 12 repartido en 4. El caso 3 nos da 8 dividido en 4. Espérate, 8 dividido en 4. Ah, ya. perdón, estaba anotando. Esto, mira, el ingreso promedio, claro. Claro, el ingreso claro, total. sí, Y el, porque efectivamente es O el total. ingreso total Ya. dividido en las personas que están Y el dentro. promedio. el caso 4, 14 partido en 4. Ya. El caso 5, 8 dividido en 4. Y el caso 1, 12 dividido en 4. Entonces, ¿Era 12? 12, sí. 12 partido en 4. Entonces nos da que la diferencia en el caso 1, por ejemplo, del que gana menos al que gana más, da 6 puntos. En el caso 2, Ya. Entonces hicieron calcular después el rango. Como Incluso. Ya. y esto no acaba aquí. Ya. Porque después calcularon sacamos. el rango. Ya. La diferencia, claro, la diferencia en el caso 1 es de 6 puntos, en el caso 2 es de 7 puntos. En el caso 4 son 6 puntos también. Ya. Ya, y en el caso 3 son 2 puntos y en el 3 son 5. O sea, 2 y 3. Ya. Eso. Entonces a la conclusión que nosotros llegamos, sin conocer realmente el contexto, podemos, por ejemplo, pensar que esto se puede tratar de un subsidio, donde en la otorgación del subsidio no tiene que ser de la misma forma si los ingresos de cada una de las personas son distintos. Valga decir, por ejemplo, en el caso 1, que Juana recibe menos, puede ser que Juana tenga mejores ingresos personales, por tanto recibe menos subsidio o aporte que Enzo tal vez es una persona vulnerable que debe recibir más. Ya. Como me faltó explicar un poco por ahí, creo, porque la idea era como, esto es como queda la sociedad. Sí, O pues sea, dice. como el resultado final, la foto final. No, sí. Pero, bueno, ya, está bien. Entonces, en el fondo, sí, Enzo era como que, claro, Enzo no podría ser vulnerable acá, porque va a quedar con mucho más que Juan. Perfecto. Bueno, entonces en tal caso, No sé Está si toma. era vulnerable Enzo y le pasaron muchísimo. si fuese de aquí en adelante, claro, lo óptimo podría ser que todos les tocaran el caso X porque todos reciben de forma igual y todos quedan en una sociedad pareja. Ya, eso es lo que, según usted, lo mejor, el ranking, lo primero sería el caso X. Claro. Eligieron comunismo. Viva el partido Republicano. Todo lo Y, contrario. Lo contrario. Al revés. No sé, claramente, pero. Bueno, sí, nosotros dimos como el caso X como la mejor opción, digamos que todos quedan de forma igual. Ya. Después el caso I2 por nivel de ingreso solamente, pero ya que estamos en esto, Tiene más interés. lo voy a reordenar. ¿Podría reordenarlo? Sí. Ya. Entonces, en tal caso, me quedo con el X, como habíamos dicho, el caso I5, porque la diferencia es menos. El I3. El I4 y el I1.
y el I2. Por último. Ya, y esto está ordenado, ¿lo ordenaste cuál fue el criterio? De mayor a menor. De mayor a menor rango. Sí, claro, de menor a mejor, mayor. de mejor a peor y solamente porque los ingresos quedan un poco más igualitarios Ya, entonces solamente te fijaste en la equidad. en la equidad. Sí. Ya, y ya, ¿quién quiere igual contar cómo lo hicieron ustedes, qué concluyeron? Dejamos la hora súper alta igual. Tenemos de todo un poco aquí. Como Sí, Sí. esa es la idea. Somos un grupo heterogéneo. Ya, dale, sí. Lo tengo. Para mí la desigualdad per se no es un problema. Ya, Entonces yo simplemente categoricé por el mayor bienestar de la sociedad total ya, y ante una igualdad, ante una igualdad de beneficios, opté por la equidad. ya. Y mi orden quedó I2. No, nada. El mejor es el equipo. Ya. No. Pido al profesor Artés. I2 que es el que entrega mayor beneficio social, global. Después dejé I4. Después I1. Ya, Después X. ya, I3. Y finalmente I5. ya. Yo tengo algo muy Vamos a llevar al parecido. utilitarismo. Utilitarismo. Se llama eso. Lo vamos a ver. Entonces esto fue ingreso totalmente por eficiencia. Y este fue totalmente por rango o por rango de autores. ¿Por qué? Veamos a ver. 5. O sea, no sé si es eficiencia, es como... Sí, es eficiente. Ah, Es la forma más eficiente No, de pero- la sociedad. estás maximizando la utilidad general de la sociedad. Y eso, sí. Yo tengo lo mismo, excepto que mi X va uno más arriba. Porque hay, Ah, ya. si tengo I2 y 4, X y después... Pero yo quisiera saber por qué quedó el X al medio en tu caso. Lo que pasa es que finalmente, que es la pequeña distinción que creo que tengo con el Cristian, porque, claro, si uno considera esto como el programa definitivo y la distribución definitiva, lo que tiene es la utilidad o la riqueza, el ingreso de las personas, ¿cierto? Estamos intentando maximizar que ojalá la sociedad en general tenga un mayor estándar de vida, por lo cual no necesariamente lo más conveniente es que todos tengan exactamente el mismo estándar si ese estándar es bajo, ¿cachai? Como yo lo vi, para mí, y por este tipo de dibujo por lo menos, quizá por el dibujo más que por otra cosa, que todos tuviesen el caso X, o sea, que todos tuviesen un estándar de vida 2, es como el estándar mínimo de vida, ¿ya? Que es la única razón por la cual yo termino dando vuelta al X con el Cristian y subiéndolo un paso, porque, por ejemplo, en el caso 1, que Cristian prefiere el programa Y al programa X, lo que estás haciendo es sobrebeneficiar a una persona, solamente a una persona, y perjudicando a una persona para que esté como bajo el nivel de estándar mínimo de vida. Versus que los otros casos, lo que tienes que estar, toda la sociedad en general se está beneficiando. Y una persona está como bajo el nivel de estándar mínimo de vida. ¿Cachai? Entonces ahí, claro, la pregunta es, si mejoramos el nivel social de toda la población, ¿cuánto pesa una persona? Claro. ¿Cachai? No estoy de acuerdo, pero lo comparto. ¿Qué significa eso? Pero es que no estoy de acuerdo realmente, pero entiendo la postura y me parece bien. Pero solo que no estoy totalmente de acuerdo. Entonces podríamos decir que tal vez el 2, o claro, el 2 era como el umbral de la pobreza, o que 1 es como el Claro. umbral de la pobreza, y que vamos a aceptar, vamos a maximizar siempre la utilidad mientras no haya nadie pobre, Idealmente. idealmente. Ya, ¿alguien hizo otro? Ustedes, por ejemplo, ¿cómo lo ordenaron? Nosotros lo pusimos como X, después 3. Ah, espérame, ahí. Necesidad básica. Después tenemos el tercer enfoque. Y ¿lo quieres contar primero o con esto? X, después Y3, después ¿qué más? X, después 3, 4, 5, 2, 1. 5 y 2, 1. y 4 y 5 y 2 y 1. ¿Cuál fue su...? Nosotros lo vimos por el tema de que comprendimos de que era repartir esos ingresos de manera equitativa entre la población.
Por eso los demás me sacan. Entonces, por ejemplo, el X es lo más equitativo y el I3, les pareció lo que era más equitativo luego del X. Claro. De mejor a peor. ¿Y lo hicieron con algún cálculo o lo vieron más o menos a...? No, solo así como Ya. Entonces hicieron acá según la distribución. Oigan, esto fue muy interesante porque están sacando todos los conceptos que vamos viendo, como todos los... Lo que pasa es que nosotros igual quizás lo interpretamos mal porque pensábamos que teníamos que en base a lo que estaba acá y el ingreso que tenía cada uno, como nosotros nos gustaría haciendo la repartición de nuevo, cuál era el mejor y el peor. Sí, esa igual puede ser, sí, como la Por eso que equitativa. sacándole por ejemplo el que tiene 8 y pasándoselo al que tiene 1 o 0, como que después veía que los programas fue mejor, el equilibrio. Quizás lo entendimos mal, pero por eso lo... Van de mismo. Sí, es lo mismo, es como cómo te gusta más. A mí me complicó mucho hacer el ejercicio, porque en algún momento tuve justamente la dicotomía entre sí, por rango, por eficiencia y incluso por distribución. No me sacaba mucha distribución, porque me puse a pensar justamente en la eficiencia de transferencia de recursos. Entonces yo decía, ya, o sea, si nosotros dejamos un programa, por ejemplo, como el caso 2, o el caso 1, que son los más extremos, nosotros tenemos lo que nos pasa con el impuesto de la renta. Justamente, si lo hacemos solamente por eficiencia y aplicamos el impuesto de la renta, pasa lo que pasó con el famoso bono, ¿no? Se llamaba bono público, el bono que se le pagaba por el trabajo. Y la verdad es que, bueno, yo trabajo en retail y una de las cosas que llamó mucho la atención es que se perdió mucha fuerza laboral, porque mucha gente prefirió quedarse en la casa con esa subvención en función a los otros que sí tenían un trabajo y una renta mayor, que no les era conveniente dejar de trabajar en función a ese bono. Entonces, para mí el tema de la eficiencia, si bien te da un bienestar mayor, también te genera este tipo de distorsiones a nivel social. Entonces, por eso a mí me costó mucho eso, porque lo que más pensaba justamente me quiere pegar con la eficiencia de la transferencia. Sí. Claro, y ese también, en el fondo, todo esto que estamos conversando acá son las discusiones que se dan a nivel político y económico. Y claro, lo cierto es que no es difícil. Igual me reí un poco porque pensé que se iban a demorar más, porque para mí también, yo hice cuando estudié, bueno, tenía un curso que se llamaba de desigualdad y me hicieron este mismo ejercicio y me estaba así como, al cual prefiero. Y no quiero hacer eso por eso, porque lo hago por eficiencia. Lo hago justamente por tener menores diferencias de rango o distribuyo en función a lo que tenemos con la transferencia de recursos. O sea, los problemas que se pueden generar en el programa que tenga esta diferencia. Claro. Ya, ¿alguien más tiene algo más que agregar? No, mira, profe, yo los organicé como el X primero, ¿sí? Pero por ejemplo el I3 de segundo. El I2 de tercero, el I1 de cuarto, el I4 y el I5. ¿Y cuál es tu criterio? Digamos, tratar de preguntarme es cuánta desigualdad nos acomoda, por ejemplo. Entonces, con respecto a eso, la idea es que todos los ingresos estén distribuidos, digamos, y que no haya tanta desigualdad, estén bien distribuidos. Entonces, por ejemplo, en el caso I3, en el primero, o sea, en el segundo, yo por lo menos noto que todos por lo menos Juana, a diferencia de los demás, por lo menos tiene ingresos, por lo menos tiene una distribución de ingresos. Si lo vemos en los otros, eso es la que prácticamente termina sin ingresos. Ahora, aceptar, por ejemplo, el caso, el I5, donde Pedro y Juana se quedan casi sin ingresos, es como aceptar que los demás tengan más que ellos. Mira, entonces en el fondo te fijaste mucho en los que estaban peor. Sí. Te fijaste mucho en los que estaban peor, ya. Perfecto. Entonces lo vamos a llamar roles. No, no, ¿por qué? Lo vamos a llamar. Entonces, bueno, vemos acá que teníamos. Algunos se fijaron solo en la eficiencia.
¿ya? Solamente en la generación total de recursos. ¿Ya? Hubo otros que se fijaron en la eficiencia, pero poniendo un criterio mínimo. O sea, un criterio mínimo de que, que nadie tuviera menos de tanto. Y después el resto de los grupos se fijaron en la distribución, o sea, en la equidad. Pero incluso los que se fijaron en la distribución no acordaron, porque buscaron tuvieron un criterio distinto en qué es lo que les parecía mejor o peor. ¿Ya? Tenemos, ¿cuál es tu nombre? Luis Rose, que se fijó mucho en el que estaba peor. ¿Ya? Y esa es una forma que la vamos a ver más adelante. Y tenemos los otros que se fijaron más o menos en la distribución y también en el rango, que también es un criterio de distribución. ¿Ya? Entonces, vamos a sacar una foto de esto porque vamos a seguir viendo y a ver si es que voy a recolectar las hojas, no sé si les parece, para que lo vayamos viendo. Todavía no sé si no lo alcanzamos a ver hoy día. ¿Lo podemos dónde? No, lo mismo. O si quieren, no sé, como quieran. O lo guardan ustedes, o lo guardan ustedes, se lo guardan para que se les pierde. No sé qué quieren. No, ¿Lo guardan? Ya. Eso sí concuerdo. ¿Qué sería la correcta o la más cercana a la correcta? ¿No hay correcta? No hay correcta o incorrecta. No hay correcta. Esa es la respuesta. Son posturas. Por eso me reí yo, porque pensé que se van a ganar, son posturas. Y son formas de ver las cosas y es lo que. Y no hay una forma correcta, y por eso que es tan complejo. Porque si para una persona sola le complica decidir, y usted en un grupo de 2 o 3 les complicó decidir, imagínense como en un congreso o en un país. En realidad es muy difícil. ¿Usted no lo desordenado? Ay, no sé, yo estaba calculando como. Yo creo que hubiese ordenado, a ver. Ay, no sé, que está difícil, pero yo creo que por acá me hubiese ido, como por el criterio. Estaba calculando más o menos, pero yo creo que como por el criterio. Pienso, o por el que está peor. ¿Qué pasó? Ya no sé. Bueno. Entonces, bueno, acá siguiendo un poco, retrocedemos un poco las curvas sociales de indiferencia. Tenemos entonces lo que establece el principio de Pareto, que se aumenta la utilidad de algunas personas y no disminuye la de otras. Entonces es un criterio aumenta en el sentido de Pareto, pero en general eso no pasa, y en general los movimientos que tenemos en la sociedad van a disminuir la utilidad de algunas personas. Esto en realidad ya lo vimos. ¿Ya? Y lo que estábamos viendo con estos gráficos, siempre tenemos a 2 personas, ¿cierto? Persona 1, persona 2. Entonces, cuál prefiero al final va a depender de la forma de esta curva, y por lo general vamos a esperar que una pierda más que la otra, o sea, que si es que alguien va a perder mucho, que sea la persona que pierde más. Eso es como la visión más común. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos 3 personas? Tendríamos que graficar esto y nos quedaría así como un volumen, ¿ya? Y también esta curva de indiferencia nos quedaría un volumen, entonces ya no tendríamos un punto, sino que tendríamos una recta, se vuelve medio complicado. ¿Y qué pasa si tenemos 4 personas? Porque habría que agregar otra dimensión a ese gráfico y ya resulta demasiado complicado. Entonces, por eso que existe la función de bienestar social. ¿Y qué es la función de bienestar social? Es la función que usan los economistas para medir el bienestar total de la sociedad, ¿ya? Entonces, dice, ¿cuál va a ser el bienestar total? Que se representa con una W, esa W viene de welfare en inglés. ¿Cuál va a ser el bienestar total? En función del bienestar de cada miembro de la sociedad o cada grupo de miembros de la sociedad, ¿ya? Entonces, podemos ponderar la utilidad o no. Por ejemplo, si todos valen lo mismo, si nosotros pensamos que la utilidad de todos no importa lo mismo, le vamos a poner este P a hacer un 1, porque todos van a ser iguales. Si nos importa más la utilidad de algunos miembros de la sociedad, por ejemplo, de las personas enfermas, de los beneficios, entonces estos P van a tomar distinto valor. ¿Ya? Profe, una consulta. Por ejemplo, en el caso de Juana, que de pronto gana o se distribuye menos,
Entonces, en esa parte donde dice la utilidad individual de los individuos depende del consumo a lo largo de la vida. Como va a tener menos ingresos, o sea, menos renta o distribución de los ingresos, va a consumir menos. Por lo tanto, su bienestar va a ser menos. El de Juana, sí. El de Juana, entonces, por lo tanto, es una forma también de tenerlo en cuenta. O sea, a medida que se distribuyen mejor los ingresos, va a consumir más y su bienestar pues va a aumentar. Sí, y es justo lo que vamos a ver ahora en la siguiente diapositiva. Ya, tenemos distintas curvas de funciones de indiferencia, ¿ya? Estos son como los dos extremos. El primero es que a todos los pesos les ponemos peso de 1, que era lo que decía, ¿cuál es tu nombre? ¿Así es? Cristian decía, hey, yo en el fondo soy un total, y para mí el bienestar social es la suma de todas las utilidades personales, y así sumo el total, y eso es lo que yo tengo. Y esa va a ser mi función de utilidad. Este vendría siendo un extremo. El otro extremo es el que decía Luis. Tampoco, no estoy usando como ejemplo nomás, no quiero poner palabras en su boca, pero que a Luis, ¿qué le importa? Le importa la utilidad, en el fondo. La utilidad o la función de bienestar social, el bienestar social va a ser igual al bienestar del que tenga menos. Entonces, ese vendría siendo el otro extremo, y en ese caso el bienestar social va a ser el mínimo entre la utilidad de uno y el otro. O sea, siempre va a estar aquí. O sea, si estos dos tienen por aquí, si mi curva está por aquí, esta va a ser la utilidad va a estar por aquí, pero si es que, por ejemplo, la persona A o el grupo A o un grupo tiene mucho y el otro tiene muy poco, la utilidad igual va a ser poquita, porque va a ser siempre el mínimo entre uno y entre el que tenga el peor. Ya, eso era como lo que postulaba Rawls, que era un economista que decía que, claro, la medición del bienestar se debiese medir como con un velo, como si es que un día si es que yo fuera a nacer mañana de nuevo, lo que yo debiese querer es que yo no supiera, claro, que yo no supiera dónde voy a estar, como que eso era lo que decía Rawls. Y esta como la forma de Fontaine y de lo que se llama el utilitarismo, que suman las utilidades más de la sociedad. Eso es un extremo y el otro extremo, y entre medio de estos dos tenemos muchos casos. Y podríamos decir que entre medio de estos dos tenemos todos los otros casos que mencionamos. ¿Ya? Y en ese caso, en el fondo, en Box es el mínimo, entonces el peso, ¿ya? El peso de todos es 0 menos el que con menor ingresos. En este caso, el peso de todos es 1, y en este caso, no pedimos igual a 1, y en este caso, los pesos de algunos son más que de los otros. ¿Ya? Ahora, mientras más, si se fijan, esto es como si yo tengo lo agarro de acá, si esto fuese como un elástico, y lo voy tirando, al final me voy acercando más a la función de Rawls. Entonces, le doy, a medida de que yo voy doblando mi recta, es como que esta función tiene como una mayor preocupación por la desigualdad o una mayor preocupación por la pobreza. No sé si se entiende. ¿Sí? Entonces, estas son las distintas formas de las curvas sociales. Entonces, terminando esta parte, si comparamos cómo definimos las elecciones sociales y voy a apagar el pulsero. Las elecciones sociales y las elecciones individuales. ¿Se ve bien, no? Sí. ¿Sí? Las elecciones sociales y las individuales, en primer lugar, tenemos que definir el conjunto de oportunidades. ¿Ya? En la elección individual, una persona ve su presupuesto y dice, y se forma así la restricción presupuestaria. A ver, vamos a hacer un trabajito. Entonces, el primer paso, el conjunto de oportunidades. Y en las decisiones individuales tenemos
la restricción presupuestaria. Entonces vamos a poner, por ejemplo, ropa y comida. Y está viene dada por el viene dada por el precio de los productos. En la decisión social es las posibilidades de utilidad. Y esto es como a una persona, en el fondo, a mí me da bienestar consumir una cosa y la otra, a la sociedad le da bienestar a que unas personas y otras personas tengan utilidad. ¿Ya? Entonces, similar, la posibilidad de utilidad. Esto también puede tener distintas formas y esto también no tiene por qué ser recto. Entonces, va a ser la persona 1 o grupo 1 y le vamos a poner el grupo, porque estamos hablando de sociedad. Ya, después, ese es el primer paso. Definimos entonces nuestro conjunto de oportunidades, lo que podemos lograr. Después definimos las preferencias. Y en la parte individual, entonces, estas son las curvas de indiferencia. Que es lo que no genera la misma cantidad de utilidad a una persona. Tenemos acá los bienes, comida, y a la sociedad, uno, el grupo 2, y esto también va a ser así, y estos son las curvas de indiferencia social, o la curva social de indiferencia. Y finalmente logramos, va a ser la interacción entre los dos. El punto óptimo es la tangencia entre los dos. ¿Ya? Entonces, esta de acá, referencias, curva social de indiferencia. Entonces, es importante, esta viene dado por el presupuesto. Y esto viene dado por la preferencia. ¿Ya? Y finalmente, el punto óptimo va a ser una interacción entre uno y la otra, o la tangencia entre uno y la otra. Esto siempre va a ser así. ¿Hay alguna duda de esto? ¿No? ¿Está todo claro? Ahora, si bien están las curvas sociales las curvas de indiferencia social, lo que postulan muchos economistas es que la verdad es que es imposible conocer estas curvas de indiferencia. Punto uno, porque no conocemos, ya es difícil conocer la utilidad de una persona. O sea, como sabemos, como la utilidad no es equivalente al ingreso, como dos personas pueden crear algo distinto, dos personas pueden valorar muy distinto lo que es el tiempo libre, por ejemplo, y lo que es tener un auto mejor. Uno mismo, ¿sabes? ¿Cuánto prefiere una cosa versus la otra? Sí, o sea, ya de partida decidir para uno mismo es muy difícil. Y segundo, ya otorgarle el peso a la utilidad de las distintas personas, eso ya es otro cuento que ya, en verdad, es imposible. Por eso, en realidad, las curvas de indiferencia social es como para hacer como un análisis como teórico, sistemático, pero en la práctica son muy difíciles de implementar.
¿ya? Y por eso es que en muchos casos como que no, o sea, en realidad no se implementan ellas. Es muy difícil de calcular, ¿ya? En la práctica lo que se hace es que se evalúan dos cosas, y que fue también mucho de lo que hicieron ustedes. Lo que se evalúa es la eficiencia, o sea, el nivel total de ingresos que un proyecto va a generar o que un programa va a generar, y cómo se va a distribuir eso, ¿ya? Entonces, primero, si un programa mejora la eficiencia, mejora la equidad, nadie tiene duda que se ejecuta el programa se hace. Pero puede haber un programa o un proyecto que disminuya la eficiencia, o sea, que en el fondo que disminuya la ganancia total, o sea, que tenga un valor social negativo, pero que mejore la equidad, ¿ya? Por ejemplo, eso podría pasar con algún impuesto, como, por ejemplo, como decía, por ejemplo, Susana, como con el IFE, que en el fondo se disminuyó mucho la eficiencia, pero aumentó la equidad, un proyecto que disminuye la eficiencia, por ejemplo, ponerle un impuesto a los pobres para que le paguen, para darle un subsidio a los ricos, podríamos decir es algo que va a disminuir la eficiencia y va a disminuir la equidad. Entonces es un proyecto que no se va a ejecutar. Ahora, lamentablemente, la mayoría de los proyectos o aumentan la eficiencia o aumentan la eficiencia y disminuyen la equidad, o aumentan la equidad y disminuyen la eficiencia. Igual, eso es como una disyuntiva que los economistas clásicos siempre se ponen, pero en realidad hay muchas razones también por las que disminuir la eficiencia en un largo, o sea, por las que aumentar la equidad, aumentar la desigualdad en un largo plazo también aumenta la eficiencia. Un caso súper claro es la educación, por ejemplo. La educación sería un caso que está acá, que en el fondo sí que o un programa para entregar educación, porque en el fondo la educación es algo que va a aumentar, va a disminuir la desigualdad porque va a mejorar el acceso a las oportunidades y también va a generar capital humano que va a ser capaz de ser un país más rico más adelante. Entonces la educación es un claro ejemplo aquí de un programa o un proyecto que va a aumentar la eficiencia y aumentar la equidad. Pero claro, muchas veces nos encontramos acá, por ejemplo, un programa que aumenta la eficiencia pero disminuye la equidad. ¿Podría ser alguien se recuerda algo? Un proyecto, un programa que aumente la eficiencia pero que disminuye la equidad. Sí. La robótica y las empresas. La eficiencia. Claro, y eso es como bueno, un poco lo que hablamos también en la clase pasada, la eficiencia, como esa disyuntiva entre uno y otro, no siempre están así. O sea, por ejemplo, en muchos casos los que hacen softwares, o sea, no sé, Netflix o Microsoft, al final ellos ya en un minuto sí aumentaron el bienestar, sí crearon algo nuevo, pero luego de eso ellos solo como que suben las tarifas y van tomando una parte mayor de la torta, no están aumentando la eficiencia, no están creando nada nuevo, solo se están llevando un mayor excedente al consumidor. Entonces eso podríamos decir que bueno, ya están por aquí. Pero por ejemplo algo que aumente la eficiencia y disminuye la equidad, imagínense construir una plaza en un lugar público, o sea, en un barrio como de gente con muchos ingresos, con impuestos nacionales. Entonces ahí lo que estamos haciendo es aumentar la eficiencia porque estamos creando un bien social, pero estamos aumentando la desigualdad también, porque estamos dándole como un mayor beneficio a la gente que ya tiene más beneficios. ¿Ya? Entonces eso estaría como ya en la duda, como vamos a hacer eso o no. O un proyecto, por ejemplo, que aumente la equidad pero disminuye la eficiencia, que estaríamos por aquí. Por ejemplo, construir esto es como cruel, pero no construir un hospital público, construir un hospital como para abuelitos que sea muy caro y darle tratamiento a abuelitos que sean muy caros. En este caso, quizás la eficiencia, si el tratamiento es muy caro, la eficiencia va a disminuir porque se va a tener que pagar mucho, pero la desigualdad va a aumentar.
o si vamos a aumentar mucho el bienestar de una sola persona, entonces tal vez en ese caso vamos a disminuir un poco la desigualdad, pero la eficiencia también va a disminuir. Los costos de enfermedades de costo. Enfermedades huérfanas, efectivamente, estaba diciendo eso. Sí. Entonces esas son como las disyuntivas en realidad que se tienen. Y ahora en la práctica, ¿cómo lo evaluamos? Ya, 10 minutitos. Ya, me parece que los de... Por persona. O sea, le mandan al Estado y el Estado lo tiene que pagar. Son 90 para por persona. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿No? Ya, pero vamos a hablar un poquito de esto y... Pero ya. Entonces, en la práctica, en realidad, ¿cómo se miden? Entonces, ¿cómo se va a medir en la... ¿Cómo se evalúan los proyectos? Entonces, se toman en consideración la eficiencia, se toma en consideración la equidad, y de la forma en que se sopesan o se evalúan va a depender de cada persona, o sea, de cada gobierno, o del Estado, de cada sociedad. ¿Ya? Entonces, primero vamos a ver cómo se mide la eficiencia y después vamos a ver cómo se mide la equidad. ¿Ya? Ya, primero, la medición de la eficiencia. La eficiencia en general se mide como se calcula tomando en consideración el excedente del consumidor. ¿Ya? Si el excedente del consumidor aumenta, entonces se dice que la eficiencia o el beneficio social total aumentó. Si el excedente del consumidor disminuye, quiere decir que disminuye. ¿Cómo conocemos el excedente del consumidor? Partimos entonces de la curva de utilidad, esto es lo que estábamos viendo antes, que es cuánta utilidad o cuánto beneficio me da una cierta cantidad. Esta curva va a ser siempre excreciente, pero la utilidad marginal es decreciente. Claro. Eso quiere decir que cada vez aumenta menos. Siempre aumenta, pero cada vez aumenta menos. Partiendo de esta curva de utilidad, entonces después tenemos la utilidad marginal, que es la disposición a pagar. ¿Ya? Eso es cuánto yo voy a estar dispuesto a pagar por una unidad extra de este bien. Cuando tengo pocas unidades, acá cuando estoy por aquí, yo estoy dispuesto a pagar mucho por una unidad. Si yo no tengo nada de comida, yo estoy dispuesto a pagar mucho por un pan. Pero una vez que ya tengo un pan y estoy dispuesta a pagar un poquito menos por un segundo, y una vez que ya tengo muchos panes, lo que estoy dispuesta a pagar por un tercero es menos, cada vez menos, hasta llegar a cero. Y de esta curva marginal se agregan todas las curvas de los consumidores y tenemos entonces la curva de la demanda. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la utilidad marginal nos dice la disposición a pagar y al final va a estar dado, entonces eso es lo que determina el precio, al final es la curva de la demanda. ¿Ya? Ahora, la eficiencia se mide, hay dos cosas. Primero, cuando tenemos la curva de la demanda típica y la curva de la demanda compensada. La curva de la demanda compensada, ¿qué toma en cuenta? Toma en cuenta el efecto sustitución y el efecto renta. ¿Qué es el efecto sustitución? Es el efecto que dice, hey, si es que el precio de un bien aumenta, entonces yo no voy a comprar tanto de este bien, yo voy a comprar otro bien. ¿Ya? Y eso es lo que se refleja en la curva de demanda típica, ¿ya? No compensada. ¿Ya? O sea, si es que el precio de los zapatos aumenta, entonces yo voy a comprar más zapatillas y voy a comprar menos zapatos. Entonces eso es lo que se ve en la curva de demanda no compensada. Pero también existe otro efecto, que es, ¿qué pasa si es que el precio de los zapatos aumenta? Yo voy a tener, aunque compre menos zapatos y más zapatillas, igual voy a necesitar algunos tipos de zapatos. Igual voy a necesitar por lo menos un zapato. Entonces mi renta va a disminuir. O sea, mi renta con lo que yo puedo comprar va a disminuir. Entonces, eso es lo que es la curva de demanda compensada y después viene el efecto renta. Y es un poco más, siempre la pendiente va a ser un poco más alta.
que la curva de demanda no compensada. Eso es midiendo el poder adquisitivo en función del precio de los zapatos. Claro, que se da en el fondo por la elasticidad de ingreso. Y es porque tiene la curva de demanda compensada incluye entonces el efecto renta, además del efecto sustitución. ¿Ya? Entonces, ¿cómo vamos a medir el excedente del consumidor? Va a estar dado por el área bajo la curva de la demanda compensada. ¿Ya? Entonces, en este caso, ese sería el excedente del consumidor. Y así es como medimos la eficiencia. Ahora, ¿cómo medimos la ineficiencia? Entonces, esto es como lo que comentábamos hace un rato, lo que comentaba Susana, y también lo que vimos con la curva, es que algunas intervenciones pueden generar, o algunas intervenciones del Estado generan ineficiencias, que en el fondo reducen el bienestar total. ¿Ya? ¿Y cómo calculamos estas? ¿Cómo sabemos lo que es? Esto es el caso, por ejemplo, de un impuesto, pero esto también pasa, por ejemplo, con los monopolios. ¿Ya? Pasa en cualquier caso en que los precios estén distorsionados, en que hayan distorsiones del mercado. Entonces, esto sería el beneficio social, por ejemplo, un caso sin impuesto, un producto que no tiene impuesto, esto es una leche que no tiene impuesto. ¿Ya? ¿Cuál va a ser el excedente del consumidor entonces? Va a ser esta área amarilla, ¿ya? Que es el área bajo la curva menos, claro, lo que paga el consumidor. Ahora imaginemos que ponen un impuesto de té, o sea, un pan a esta leche. Ahora los consumidores van a pagar P0 más T. Van a pagar P0 más T. Este es el beneficio social con impuesto, entonces los consumidores van a pagar P0 más T, pero el Estado, que es un área bastante menor que esta, y el Estado va a recaudar este cuadradito de acá. ¿Ya? Esta área de acá, ¿qué sería? Sería Q1 por T, y esta área de acá sería Q1 por esta altura de acá. Y entonces el beneficio total en este caso sería este rectángulo más este triángulo, y en este caso sería este triángulo grande. Entonces, ¿cuál es la ineficiencia o la pérdida o el exceso de gravamen que se llama? Ya estaba. Ya. Va a ser la diferencia entre toda esta área y entre esta área de acá, que vendría siendo este triangulito de acá. ¿Ya? Entonces, eso se llama, eso es la pérdida, así se mide la ineficiencia, la pérdida de beneficio social o el triángulo de Harper, que se llama. ¿Ya? Así medimos entonces la ineficiencia o cuánto deja de crecer la torta, cuánto se achica la torta, cuánto se interviene cuando hay imperfecciones de mercado. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿No? Ya. Entonces por hoy vamos a dejarlo hasta acá. ¿Y el otro miércoles? El otro miércoles es Porque es vacaciones. Sí, la próxima semana es vacaciones, sí. Y la próxima semana vamos a seguir con la medición de equidad o de desigualdad. Profe, considerando que estos trimestres son muy rápidos, se quiere el certamen primero, pero la semana siguiente, después del certamen, viene la primera entrega del trabajo o la primera presentación con informe. ¿Nos va a facilitar alguna especie de modelo que use para trabajar este tipo de trabajos o algún ejemplo de otro tipo que haya revisado o va a ser 100% a criterio nuestro como hacemos el informe? Mira, la semana de vacaciones voy a tener voy a subir un documento explicando de qué el proyecto viene y si pedimos un modelo o o algo así. Como una guía de repente como punteando. La guía, claro, es como la guía de la CEPAL, base a eso se tiene que hacer. Ya sí, porque en